Hoy es Viernes Santo. Jesús ha muerto. Jesús, el que pasó haciendo el bien, el que habló del amor fraterno, el que habló del perdonar, el que habló de caminos de reconciliación y de liberación, hoy lo contemplamos muerto en la cruz. Este es el silencio más doloroso de la humanidad, porque Dios ha muerto. En este Viernes Santo se nos invita a contemplar el relato de la pasión según San Juan. Es un relato estremecedor. El juicio de Jesús ante el Sanedrín está enmarcado en un escenario concreto que nos transmite el dramatismo del momento. La decisión tomada por el Sanedrín de proceder en contra de Jesús se lleva a cabo en medio de la noche, en el Monte de los Olivos. Tras la experiencia de Jesús en el Templo de Jerusalén y la purificación de éste con la acción desarrollada por Jesús, quedan dos acusaciones en el aire. En primer lugar, las palabras que interpretaban el gesto simbólico de expulsar del templo a los comerciantes parecía ser un ataque contra el lugar sagrado y la reivindicación de una autoridad por parte de Jesús. En segundo lugar, Jesús habría manifestado en esta acción una pretensión mesiánica, con lo cual entra en conflicto con la fe de Israel al colocarse a la misma altura de Dios. Para los judíos hay un uno y único Dios. En este momento de la pasión, en el momento en que Caifás interroga a Jesús y le hace finalmente la pregunta sobre su identidad mesiánica, contemplamos paralelamente a Pedro, sentado en el patio del palacio y renegando de Jesús. El interrogatorio de Jesús está relacionado con la burla en un primer momento de los sirvientes del templo y luego tendrá también la burla y el menosprecio de los romanos cuando Jesús esté frente a Pilato. Todo el relato se articula a un punto máximo cuando Jesús reconoce su poder y su autoridad. Mi reino no es de este mundo. Jesús reivindica el derecho de sentarse a la diestra del poder, a la diestra del Padre. Esto, para los miembros del Sanedrín, tiene ausencia de sentido y además es teológicamente inaceptable. Porque de hecho, al manifestar esta autoridad y su participación en la naturaleza misma de Dios, Jesús lo que está haciendo es caer en una blasfemia. Para el sumo sacerdote y todos los que están reunidos ahí, la respuesta de Jesús es el elemento esencial para poder condenarlo, porque cumple todos los requisitos de ser acusado de blasfemo. Es en este momento donde se decide el destino de Jesús dentro de la competencia que tenían las autoridades religiosas. El vil conformismo de los espíritus débiles se siente fuertemente ensañándose con aquel que en estos momentos parece ser solo impotencia. La bajeza del poder humano, cuando ha perdido todos los argumentos, se transforma en burla y golpes. De esta forma se cumple literalmente esta imagen maravillosa y dramática del profeta Isaías, el siervo sufriente de Yahvé, que Jesús lo encarna en plenitud. Jesús va a saber de humillación, va a saber de burla, y su exaltación
se mezcla con todo este misterio. Jesús vive la noche más larga y sin embargo se mantiene fiel y firme a su condición de Hijo de Dios. Por otra parte, y en forma paralela, Pedro, negando a Jesús, tiene que experimentar la noche más oscura de su alma, el canto del gallo, que se considera como el final de la noche y el comienzo del día, le enrostra a Pedro las palabras que Jesús le había dicho. La noche de Pedro termina siendo el espacio donde, a través de su negación, Pedro se hunde en la más absoluta soledad. En este momento del relato, Jesús ha sido declarado culpable de blasfemia, un crimen para el que estaba previsto la pena de muerte. Pero la facultad de sancionar con la pena capital solamente está reservada a los romanos. De ahí el sentido de que Jesús sea llevado a Pilato. De esta forma, los motivos religiosos ahora se desarrollan y adquieren una nueva dimensión. Comienza el juicio político para sentenciar la orden de culpabilidad sobre Jesús. Jesús, cuando reivindica su realeza mesiánica, esto es un delito político para Roma, porque se pone al nivel del César, que para los romanos es rey y no hay otro. Por lo tanto, cualquiera que pretenda una investidura real, lo que está haciendo es cuestionar el poder de Roma y debe ser castigado, por lo tanto, por la justicia romana. El mensaje de Jesús sobre Dios, sobre el Dios verdadero, el que Él mismo lo ha encarnado en su vida y en su muerte, viene a confirmar el verdadero rostro de Dios, el Dios del amor. Para los judíos y para los romanos, el Dios que enseña a Jesús tiene un mensaje poderoso y peligroso. Jesús, como testigo de las gracias, nos muestra desde la lógica del amor, el perdón, la esperanza y el futuro de un nuevo orden para los hombres y para todo el mundo. El problema es que este mensaje es liberador y cuestiona todo poder establecido que no esté en sintonía con el corazón de Dios. Esta es la acción mesiánica de Jesús. Esta es la buena noticia que para los poderosos se transforma en una mala noticia. En oposición, aquellos que tienen el poder, que buscan dominar a los demás, que desean mantener sus propios privilegios, el anuncio de Dios Padre se vuelve una gran denuncia para aquellos que prefieren apoyarse en sus dioses particulares y personales. Dios en este horizonte es un escándalo. Se puede aceptar a un Dios que hable de la gracia y de la conversión interior, pero ofrecer acción de Dios a los que están perdidos en el mundo, a los que son olvidados, segregados, violentados, hablar de la dignidad del hombre y de la igualdad de los hombres ante Dios, esto es inaceptable. Por eso que Jesús es peligroso. Siempre será impactante contemplar a Jesús en la cruz, pero la cruz nos desafía a pensar por qué Jesús llega ahí, porque en la cruz está el camino de la iglesia y de todo creyente. Jesús no ha propagado ideas discutibles sobre Dios, sino que Él se presenta en nombre de Dios. Él es el creador del tiempo nuevo, del pueblo de Dios. Jesús no critica a los sacerdotes en cuanto tales, hace algo más peligroso, los ignora, niega su valor, resuelve los problemas de Israel sin necesidad del templo. Jesús está en la cruz porque ha usurpado y cuestionado el poder temporal de lo político y de lo religioso.
y constituye al nuevo pueblo como la sumatoria de todos aquellos segregados y expulsados por el poder temporal. Él no condena, sino que perdona a los pecadores. Él rompe los cauces sociales centrados en el templo y abre a todos los hombres el acceso a Dios. Jesús, desde el poder temporal, es utilizado como el chivo expiatorio para mantener la integridad religiosa del pueblo. Jesús, a esta altura, es demasiado peligroso, porque ofrece un diálogo en amor y en igualdad a todos los humanos, rompiendo los esquemas aristocráticos del diálogo romano y judío. Los judíos defienden el orden sacral, los romanos el de la gran ciudad. Ahí están sus dioses, y ahí no está el Dios de Jesús. Dios ha muerto. Toda la fe cristiana depende íntegramente de que sea Dios, con su poder de vida, resucite a Jesús. El confesar a Jesús por Señor y confesar la obra de Dios que le resucitó de entre los muertos son dos confesiones que se encuentran indisolublemente unidas. Dios ha muerto, y la cruz, que hoy es instrumento de muerte, se transformará en el árbol de la vida. Hoy, hermanos, hermanas, es día para hacer silencio. Es día para dejarnos estremecer por el silencio de Dios. Es día para contemplar el dolor de la cruz, dolor que se asume porque se ama y se abraza, pero desde un amor que desbarata todos los argumentos del poder humano y nos enseña el rostro del Dios de la vida, que nos ama y nos ama locamente hasta subir y quedar clavado en una cruz. Sumergidos en el dolor más grande de la historia, donde en la cruz de Jesús está la cruz de tantos que sufren, Dios hoy día muere. Muere dejándonos un testimonio de fidelidad y de amor. Muere para recordarnos que los valores del reino siempre serán cuestionados y clavados y crucificados. Hoy día es día de silencio, día para adentrarnos en el más profundo dolor. Dios ha muerto, y desde hoy día la fe busca el nuevo horizonte de esperanza de la vida nueva. Bendecido Viernes Santo. El Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda el don de la paz. Y el Dios de la vida les bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.